Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 6 del curso de Bootstrap. En este tutorial vamos a seguir viendo el sistema de grillas, que es muy importante saberlo manejar bien para poder hacer nuestros diseños en Bootstrap. En tutoriales anteriores vimos de forma general cómo está estructurada el sistema de grillas, donde tenemos que ocupar, como vimos, un máximo de 12 columnas por fila y dentro de las columnas colocar nuestro contenido. Bien, en este primer ejemplo vamos a hacer un sistema de grillas bastante sencillo, el cual estará diseñado para ser soportado tanto por dispositivos móviles como por computadoras de escritorio o desktop. Entonces empezamos creando nuestro archivo con la estructura básica en HTML y también colocar ya nuestro container. Como sabemos, dentro del container colocamos las filas y las columnas. Voy a colocar directamente el código para ganar un poco de tiempo y les voy explicando su funcionamiento. Acá tengo ya el código, tengo 3 bloques conformadas por 3 filas y dentro de estas filas tenemos ya las columnas. En este ejemplo vamos a utilizar la versión combinada de clases, donde vamos a combinar una clase XS, que es para dispositivos móviles, y una clase MD de Medium para dispositivos desktop o de escritorio con una resolución media. Entonces explicamos la primera fila, donde tenemos 2 columnas. Vamos a ver que acá tenemos la clase XS, call-XS, que hace referencia a los dispositivos móviles extra small. Esto ya lo vimos en el tutorial anterior. Y también tenemos a su vez que estamos llamando a la clase call-MD, que hace referencia a medium devices o a dispositivos con una resolución media. Además estoy llamando a una clase opcional que es well, que simplemente hace que se pinte de un tono gris cada columna. Esto con fines de visualización, no es obligatorio utilizarlo. Lo que más nos importa son estas dos clases. Tenemos entonces que en la primera columna tenemos call-XS12. Estamos diciendo que cuando la resolución del dispositivo o del navegador que se esté visualizando es menor a 768 píxeles, llamará automáticamente a esta clase. Entonces está diciendo que en dispositivos móviles va a ocupar el ancho total de la columna utilizando 12. Y vemos que en la segunda columna tenemos call XS6, está diciendo que va a ocupar solamente 6 posiciones o 6 columnas del ancho total. Pero si nos damos cuenta, tenemos acá 12 y aquí abajo tenemos 6. Si sumamos ambos nos van a dar un total de 18. Y pues se pasa del límite establecido por Bootstrap. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la primera columna se mostrará en full width, se mostrará en toda la pantalla ocupando las 12 posiciones, y como este se pasa, pues Bootstrap lo que hace es mandarlo a una nueva fila. Entonces esta segunda columna se mostrará en la segunda fila ocupando 6 posiciones. Estos dos solamente se podrán visualizar cuando la resolución sea menor a 768 píxeles. Pero ¿qué pasa si la resolución es mayor a esto? Cuando es mayor a esto, estos dos se omiten y se llaman solamente a estos dos, que son el MD. Acá dice que cuando está en la resolución MD, o sea, a una resolución mayor o igual a 992 píxeles, ocupará un ancho total de 8 posiciones, la primera columna, y la segunda columna ocupará un ancho máximo de 4 posiciones. Si sumamos ambos nos darán 12 posiciones. O sea que en una resolución de escritorio, pues estas dos columnas se mostrarán juntas en una sola fila. Y cuando la resolución baje, se mostrarán 2 filas, una que ocupará 12 y otra que ocupará 6. Entonces de esta forma es como trabaja. Cuando el dispositivo entonces donde estamos visualizando es pequeño, pues llamará solamente a estas dos clases XS.
y cuando el dispositivo es mayor omite estas clases y llama a estas otras clases. Y así, en función de las clases que coloquemos acá, serán llamadas dependiendo de la resolución del navegador. Si vamos a la segunda fila, tenemos acá que en la resolución XS estamos ocupando 6. Tenemos acá 3 columnas. Cada una en la resolución XS ocupa 6. Si sumamos todos, tenemos un total de 18 posiciones, lo cual se pasa de lo establecido por Bootstrap. Entonces podemos deducir que las primeras dos se mostrarán en una sola fila y la última se mostrará en una tercera fila. Y en la resolución medium vemos que cada columna se mostrará o ocupará 4 posiciones. Si sumamos las 3 nos dan un total de 12. Quiere decir que en la resolución de medium estas 3 columnas se mostrarán en una sola fila, cada una ocupando 4 posiciones. Y vemos que en la última, en round, en la última fila, tenemos solamente hacemos referencia a la clase XS. Y cada una solamente ocupará 6, haciendo un total de 12, por lo cual tanto en dispositivos móviles como en desktop se mostrarán en una sola fila. Vamos a guardarlo y vamos a probar. Vamos al navegador y vamos a grilla 2 y acá tenemos precisamente nuestro grid. Tenemos que, si vemos el código, tenemos que en la primera fila tenemos una columna que ocupa un ancho total de 8. ¿Por qué estoy diciendo 8? Porque estoy en una resolución mayor a XS, y cuando estoy en una resolución mayor a XS esto se omite, así que no hacemos caso a esto. Vamos a hacer de cuenta que esto no está aquí. Entonces tenemos que está ocupando un ancho total de 8 y un ancho total de 4. Tenemos dos columnas, precisamente 8, y tenemos 4. Pero ¿qué pasa si yo voy disminuyendo la resolución? Vamos a ir achicando, vamos a ver que estábamos ahí y vamos a ir reduciendo, y vemos que nuestra columna de 4 ha saltado directamente abajo. ¿Por qué? Porque ahora está empezando a utilizar el XS, que dice XS, dice que la primera columna ocupará un ancho total de 12, que está ocupando todos los 12. Y como 6 se pasa de 12, Bootstrap fuerza o hace que esa nueva columna salte a una nueva fila. Por eso que vemos acá esa nueva fila. Si seguimos reduciendo, vemos que se mantiene, y vemos que acá en la segunda fila tenemos que en XS tenemos 6. De igual forma, esta se pasa de los 12 y hace que la tercera columna salte a una nueva fila. Como vemos acá, las dos primeras están en 12 y la tercera, como se pasa, pues salta a una nueva fila. Y vemos que en la última, XS6, cada una ocupa un ancho máximo de 6, sumados nos dan 12 y se cumple totalmente. Entonces, si reducimos, pues no se va a ver afectado en medida, ya que está cumpliendo. Pero si vamos agrandando la pantalla, adquiere una resolución medium MD y restablece las posiciones originales que tenían, de 8 en el caso de la primera fila, 8 y 4, y tenemos 4, 4, 4, 3 columnas de 4 y 2 columnas de 6 en el caso de la última fila. De esta forma es como funciona el sistema de grillas de Bootstrap combinado. Vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a combinar para 3 resoluciones. Entonces esto lo maximizamos, volvemos acá y creamos un nuevo archivo. New File. Acá tenemos ya la estructura básica también para nuestro siguiente ejemplo, el cual vamos a crear un sistema de grillas que se ha soportado tanto para móviles, tablet y desktop.
creamos nuestro contenedor y voy a colocar el código, donde esta vez tenemos dos filas, dentro de ellas columnas. Tenemos en la primera fila, tenemos una columna que está ocupando la clase XS, que va a ocupar un ancho total de 12, y en dispositivos SM, o sea, en dispositivos con una resolución mayor o igual a 768 píxeles, ocupará un ancho máximo de 6, y en dispositivos MD ocupará un ancho máximo de 8. En la segunda columna tenemos que en XS ocupará 6, como vemos 6 más 12 son 18, por lo que deducimos que esta columna estará en una nueva fila, porque se pasa de 12. En cambio en MD esta columna ocupará un ancho máximo de 4. Si sumamos 4 más 8 nos darán un total de 12. Y vamos a ver que en la resolución MD ocupará un ancho total en una sola fila de 8 y de 4. Y vamos en la segunda fila, tenemos acá que en XS ocupará un ancho máximo de 6, en SM ocupará un ancho máximo de 4, y como vemos en XS se pasa también de 12, por lo que esta última columna irá en una nueva fila. Y en SM 4 y 4 8 más 4 12, pues esto se mantendrá en una sola fila, ocupando 4 columnas o 4 espacios cada columna. Vamos a guardarlo y vamos a actualizar grilla 3, y acá vemos el resultado. Si vemos, en la primera fila ocupará un ancho máximo de 8 y 4. Tenemos acá 8 y tenemos 4. Ok, en la segunda fila se ocupará, como acá no hay la clase MD, asumirá a la clase SM. Y en SM nos dice que va a ocupar 4, 4, 4. 3 columnas que ocupará cada una 4 espacios y que estarán todos en una sola fila, porque sumado los 3 nos dan 12. Si vamos a ver, tenemos 3 columnas y tenemos que todas estas están en una sola fila, por lo que se cumple. Pero ahora sí, vamos disminuyendo a una resolución cada vez menor, vamos viendo que se va adecuando de acuerdo a lo que pusimos acá. Y como vemos, en XS ocupará 12 espacios o 12 columnas. Vemos que acá está ocupándose las 12 perfectamente, y vemos que tenemos otra columna que ocupa 6, pero como se pasa de 12 salta a una nueva fila, y esta nueva fila ocupa 6 espacios, la mitad de 12. Y vemos que en nuestra segunda fila tenemos que en XS hay 6 espacios. Tenemos que las primeras dos se mostrarán en una fila normalmente, como vemos acá, se muestra normalmente, pero el último se pasa de 12, pues automáticamente salta a una nueva fila y se muestra acá abajo. Ahora vamos a ir a la resolución SM y vemos que en la resolución SM de Small dice que va a ocupar 6 posiciones. Y como vemos, está ocupando 6 posiciones. Ante la ausencia de la otra posición que debería ir acá, pues Bootstrap lo que hace es dividir esta posición en 2. Entonces 6, ¿cuánto le falta para llegar a 12? Pues le falta 6. Entonces la siguiente columna va a adecuarse automáticamente a 6 posiciones. O sea, imaginemos que acá abajo hay un call SM6. 6 más 6, 12. Por eso vemos que cada uno está ocupando la mitad. Pero si voy agrandando, este ya no es SM, sino MD, y ocupará 8 y ocupará 4. Entonces vayan probando ustedes y vayan viendo cómo se comporta su diseño de acuerdo a
a las clases de Bootstrap, que es XS, SM, MD, LG. Bueno amigos, quedamos acá en este tutorial. En el siguiente vamos a seguir haciendo más ejemplos y vamos a seguir usando algunas clases que faltan por utilizar dentro de nuestro sistema de grillas. Nos vemos en el siguiente tutorial.